Buenos días. Gaby acaba de mandar un mensaje de que su computadora se está actualizando por el momento, así que por eso es que Sí, no está aquí. de acuerdo, sí, sí hay una actualización ahorita, porque ayer en la noche igual tarde me pidió actualizar, entonces sí no me extraña. Bueno, les quiero decir primero y antes que nada que se nos cayó el internet normal de Telmex y entonces estoy utilizando mis datos de Telcel. Entonces es posible que hoy la conexión no sea tan buena como otros días, pero me estoy dando cuenta que está funcionando, ¿ok? Entonces lo vamos a hacer así y si hay cualquier problema, trato de volverme a conectar a ver cómo, ¿ok? Entonces, estamos en esta semana de revisión para el examen. Entonces, lo primero es preguntarles si ustedes tienen algunas dudas, algunos comentarios, eh, algunas preguntas sobre lo que hemos visto. Piénsenlo bien, piensen en formular sus preguntas ahorita. Algo que se me hizo que está muy bien es que salieron muy bien en la tarea, en la última tarea, en que combinaba diferentes nociones para la cohesión y la coherencia de un texto y su adecuación también. La verdad es que salieron muy bien y pues eso me da gusto, eso quiere decir que eh, han entendido bien y además han aprendido nuevas palabras de vocabulario y que las aplican correctamente. Entonces eso está muy bien. Creo que me falta la tarea de uno de ustedes. Si pueden revisar quién no la ha entregado, me parece que es Juan Manuel, pero no estoy seguro. Juan Manuel, si tú podrías revisar si me enviaste esa tarea, sería bueno. Ok, Sí la mandé, pero la mandé el lunes no, el martes en ok, la tarde. perfecto. Entonces ahorita la reviso. Pero por lo Sí. general todos tienen una muy buena calificación. O sea, eh, quizá algunos se equivocaron en una sola de las preguntas nada más. Y la mayoría las tuvo todas bien. Bien, entonces, les recuerdo también que el segundo examen parcial ya está en la plataforma y que ese me lo entregan el lunes que entra, ¿ok? Y sigue siendo ejercicios para explicar lo que es la cohesión, lo que es la coherencia, etcétera. Y entonces, probablemente ustedes ya lo saben, pero vale la pena volver a hacer ese ejercicio para memorización, ¿saben? Luego, cuando uno repite las cosas, uno memorizó mucho más fácilmente eh, así, ¿ok? Bien, entonces, los escucho. ¿Alguna pregunta, alguna duda, ya sea sobre lo que tengamos que hacer aquí en este curso, ya sea sobre eh, lo que ustedes se han enfrentado de difícil en la redacción de sus exámenes o eh, de sus trabajos para otras materias también? Disculpe acerca del, buenos días, perdone. Disculpe acerca del examen de la pregunta número 4. Este, la pregunta es acerca de la relación entre la coherencia y la ecuación. Ahí podría ser como un cuadro comparativo también, o sí sería la redacción, porque es la relación que guardan entre cohesión y coherencia. De acuerdo, entiendo tu pregunta. Eh, por lo general, como es una materia de redacción, preferiría que ustedes redactaran las respuestas, ¿ok? Entonces, puedes de todas maneras hacer un cuadro de comparación, pero entonces tienes que presentar el cuadro de manera redactada. O sea, no solamente me pongas el cuadro. Si para ti hacer el cuadro significa que estás contestando a la pregunta de una manera más clara, entonces necesitas introducir ese cuadro con algunas palabras, ¿de acuerdo?
no nada más me pongas el cuadro, sino lo introduces. Para comparar coherencia y cohesión, quizá es bueno presentar primero un cuadro comparativo entre ambas. 2 puntos, presentas tu cuadro, ¿ok? Y después abajo explicas un poquito. Como podemos ver, la coherencia se fija más en esto, pero está ligada a la cohesión, porque en el momento de la redacción es importante guardar un cierto orden en las ideas, y evidentemente esas ideas están relacionadas, lo que le da cohesión al texto, pero al mismo tiempo esas ideas que están relacionadas necesitan estar relacionadas por escrito por medio de marcadores que le dan cohesión al escrito. ¿Ves? Entonces, lo explicas un poquito, ¿ok? No nada más pones tu cuadro así, ¡pum! No, explicas un poquito, introduces tu cuadro, pones tu cuadro y después mencionas lo más importante de tu cuadro en un párrafo y concluyes en 1 o 2 líneas, ¿ok? Ok, muchas gracias. Bueno, pues es algo nuevo que acabo de aprender el día de hoy, ¿no? Porque de hecho sí, bueno, tiene mucha, pues concuerda mucho porque al igual, si nada más se llega a poner el cuadro, pero no llega a representar, pues quizá lo que quiere lograr, bueno, lo que se quiere lograr, bueno, se trata, bueno, pretende explicar. Y pues sí, tiene mucha razón y pues al igual, gracias. Correcto. Además, ¿sabes qué? Cuando tú redactes tu tesis o para algunos trabajos que tengas que entregar, a veces es cierto que eh, estás inclinado a presentar un cuadro o una gráfica. Eso me pasó con una tesis que asesoré el semestre pasado, en donde él explicaba la relación que existe entre la inmanencia y la trascendencia y mostraba que no estaban separadas, sino que había una intersección entre ambas. Entonces, cuando él presentó su tesis al oral a todo el grupo, él mismo hizo una gráfica en donde puso 2 conjuntos con una intersección. Y le dije, oye, pon esa gráfica en tu tesis, introdúcela con algunas palabras, porque si das un soporte visual como lo hiciste en la presentación, va a ser mucho más fácil para el lector. O sea, le facilitas la vida al lector con un cuadro, con una gráfica, pero sí necesitas explicarlo, introducirlo un poquito y mostrar en dónde está la síntesis. Entonces, muy buena pregunta, porque no es, la filosofía no está peleada con el hecho de que podamos poner gráficas y cuadros en un texto, para nada, ¿verdad? Pero sí necesitamos ligarlo con el resto del texto. Bien, Gracias. ¿alguna otra pregunta? Muchas gracias por tu pregunta. ¿Alguna otra pregunta o duda? A mi padre, no me ha quedado claro lo que es, por ejemplo, en los tipos de relación lógicas, no me ha quedado claro lo que es similitud o contraste, padre. ¿Puede explicar un poquito más, por favor? ¿Similitud o contraste? Sí, por favor. Sí, ok. Entonces voy a compartir aquí mi pantalla. Voy a tomar otro color porque estoy en amarillo y no se va a ver. Ok. Entonces, cuando hay relaciones lógicas, esas relaciones lógicas, ay, se me fue un poco mal aquí. Generalmente son causales, ¿verdad? Sin embargo, no todas son causales. Hay unas que son mucho más sencillas que las causales. Entonces,
Es verdad que las causales pues, son las que comprendemos mejor como relación lógica, porque son las que utilizamos más comúnmente, o digamos conscientemente más comúnmente, es decir, de causa hacia un efecto. ¿Verdad? ¿Cuál es la causa de tal problema? ¿Cuál es el efecto de haber hecho esto o aquello? ¿Ok? Esas son las más comunes. Sin embargo, también hay otras que son de similitud y de contraste. Ok, entonces, la manera más fácil para entender esto es remitirlos a las partículas que utilizamos lógicamente para comprender la similitud y el contraste. Cuando utilizamos la similitud, cuando queremos decir algo similar, ¿ok? Las partículas que utilizamos siempre son preposiciones de coordinación. Coordinas, ¿verdad? ¿Y cuáles son las preposiciones de coordinación? Y, pues, así como, etcétera, ¿ok? Pero acuérdate que la similitud es principalmente el y, ¿verdad? Es decir, que estoy ligando una frase con otra de manera similar, ¿ok? Y las preposiciones de contraste son adversativas, son preposiciones adversativas. Entonces, cuando quiero contrastar una idea con otra, lo que quiero hacer es que estoy oponiendo una idea con otra, ¿de acuerdo? Las estoy contrastando. Es decir, que tengo una idea a favor de mi idea principal, por ejemplo, o de una idea secundaria, tengo un argumento a favor y lo quiero contrastar con un argumento en contra. ¿Ok? Y entonces lo que uso aquí principalmente en el lenguaje hablado es el pero. Pero siempre me introduce un contraste, ¿ok? Así como para la similitud, la preposición que es importante es el y, así para el contraste, la preposición importante es el pero. Entonces, ¿cuáles otras además de pero existen? Está pero, está sin embargo, sin embargo, está también no obstante, y está también por el contrario, en contraste, contrariamente. Entonces, si se fijan bien, en las relaciones lógicas de similitud o de contraste, no estoy profundizando un problema, sino que estoy poniendo ideas en paralelo del mismo nivel. Coordino tal con cual cosa o pongo esta cosa con aquella, pero estoy siempre en el mismo nivel. En cambio, en las causales, sí estoy generalmente proponiendo una jerarquía. Entonces, es decir, una jerarquía de anterioridad y posterioridad.
antes y después, anterioridad y posterioridad. Entonces, esta anterioridad y esta posterioridad pueden ser según el tiempo. Cuando son según el tiempo, antes y después, ¿ok? Generalmente también están en el mismo nivel, pero no en el mismo nivel de profundidad, si quieren, pero no en el mismo nivel con respecto a la línea del tiempo, lo que es antes y lo que es después. Y entonces aquí se utilizan los marcadores de tiempo. Pero esta no es la relación que en filosofía nos interesa más. Esta es la que nos interesa mucho en literatura, por ejemplo. Antes y después, ¿qué fue lo que pasó? Y entonces veo la anterioridad o la posterioridad según el tiempo, ¿ok? O sea que lo que estoy buscando aquí es un orden cronológico cuando estoy haciendo con respecto al tiempo, ¿verdad? Ahora, a veces la anterioridad y la posterioridad no es con respecto al tiempo, sino es con respecto a la perfección de las cosas. A veces hay uno primero con respecto a la perfección de una cosa, con respecto a su esencia. Por ejemplo, cuando digo es que Dios es primero. Digo, la voluntad de Dios es primera. No es solamente que Dios está en la eternidad y yo en el tiempo. Es que Dios de todas maneras está presente conmigo durante toda mi vida, ¿ya? Pero su perfección no es solamente una anterioridad con respecto al tiempo, sino sobre todo una anterioridad con respecto a la perfección, ¿verdad? Y por eso está en la eternidad. O, por ejemplo, cuando yo estoy analizando un problema, vamos a poner qué problema filosófico, el problema de la existencia, por ejemplo, ¿no? Existo y ahorita no, le estoy dando un ejemplo, no es que sea lo que me está pasando ahorita, pero a veces uno puede estar haciéndose preguntas existenciales. ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Ah? ¿Hacia dónde quiero dirigir mi existencia? ¿Qué decisiones quiero tomar? Cosas así, ¿verdad? Entonces, ahí lo que busco es un orden de perfección, ya no un orden cronológico, ¿ok? Entonces, el orden de perfección es un orden de naturaleza también. Orden de perfección o de naturaleza. ¿Ok? Voy a poner aquí naturaleza abreviado porque no me cabe, pero sí es importante ponerlo, naturaleza. ¿Ok? Y existe otro orden que es con respecto al conocimiento. Lo voy a poner aquí porque ya no me cupo. Existe otro orden que es con respecto al conocimiento. El orden con respecto al conocimiento es un orden epistemológico, si quieren, pero vamos a poner un orden de conocimiento solamente. Además, generalmente Tomás de Aquino, por ejemplo, utiliza más fácil orden de conocimiento que orden epistemológico. Pero bueno, es lo mismo. Un orden de conocimiento, es decir, ¿qué es lo que conozco primero? Conozco primero las cosas sensibles, por ejemplo. Lo primero que conozco son las cosas sensibles que están alrededor de mí. ¿Ok? Entonces, sin embargo, las cosas sensibles que están alrededor de mí, aunque sean lo primero que conozco, no son las más perfectas, ¿ok? Y no necesariamente tampoco son las que conocí primero en el tiempo, ¿ok? Entonces, estos órdenes no siempre son los mismos, ¿de acuerdo? Cuando yo estoy analizando un problema, puedo estar analizando un problema según el orden del tiempo, según el orden de la perfección o según el orden del conocimiento, ¿ok? Y voy a encontrar principios diferentes si lo que me interesa es saber cómo conozco algo, cómo son las cosas
o en qué orden aparecen según el tiempo y la cronología. Bueno, ¿por qué estoy diciendo todo eso? Antes que esto, déjenme ver aquí lo que tengo en el chat. Espérenme. Bien, ok. Perfecto. Entonces, también los operarios están teniendo problemas de internet igual que yo. En fin, ojalá se solucione esto. Seguro que hay un exceso de uso y entonces las cosas no están tan fáciles. Bueno, entonces, regreso al tema. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque fíjense, estos diferentes órdenes son órdenes causales, causales según el tiempo, causales según el conocimiento o causales según el ser. Pero cuando yo relaciono los diferentes órdenes, los relaciono según la similitud o el contraste. Entonces, evidentemente que ligar oraciones o ideas con un y o con un pero es mucho más fácil y más natural que ligar ideas con respecto a una causa y a un efecto. Pero al mismo tiempo, cuando yo estoy ligando nociones de prioridad en cuanto al conocimiento, prioridad en cuanto al tiempo, prioridad en cuanto a la perfección, ¿ok? Las estoy poniendo o en similitud o en contraste. Entonces puedo estar diciendo, por ejemplo, las cosas sensibles es lo primero que conozco en cuanto al orden nociológico. Nociológico es de conocimiento. Sin embargo, contraste, ¿okay? En cuanto al orden de la perfección, mi inteligencia se perfecciona cada vez más conforme voy definiendo universalmente las nociones esenciales de las cosas, ¿verdad? Y no solamente una descripción de sus accidentes, ¿okay? O sea, no solamente una descripción de lo que cambia, sino qué es lo que lo hace ser tal o cual cosa. ¿Qué es lo que hace que un árbol sea árbol? Es de su esencia, es la definición de árbol, ¿ok? Y eso es un conocimiento más perfecto, aunque lo primero que conozco es el árbol del jardín de mi casa o de la granja de mi casa, ¿verdad? O de la esquina del bulevar en Acapulco, ¿no? Entonces, eso es lo que hago. Entonces, por eso, conocer tanto las relaciones lógicas de similitud, de contraste y causales es tan importante, porque finalmente sí se distinguen muy claramente en su uso y yo poder distinguir en el uso cuándo voy a utilizar una adversativa, cuándo voy a utilizar una coordinativa o cuándo voy a utilizar una causal es muy importante. ¿Ok? Además, hay hay algunas proposiciones en las relaciones lógicas que tienen un aspecto de estar a favor o positivo y otras en negativo, ¿verdad? Y entonces también tengo que tener cuidado del valor que yo quiero comunicar al momento de contrastar las ideas, ¿de acuerdo? Eso también es muy importante. Por ejemplo, cuando yo quiero comunicar una idea en contra que es más bien negativa, puedo utilizar pero lamentablemente o pero desgraciadamente, no sé qué, ¿no? Por ejemplo, el hombre está hecho para amar, pero desgraciadamente muchos no saben qué es amar, ¿ok? Esa es adversativa. De similitud, el hombre está hecho para amar y también para conocer, ¿ok? Similitud. Entonces, vuelvo a repetir el ejemplo. Ejemplo de similitud. El hombre está hecho para amar, o el ser humano está hecho para amar y también para conocer. ¿Ok? Otro ejemplo, el hombre está hecho para amar así como para conocer. ¿Ok?
Gracias, maestro, muy amable. Ya me quedó más claro. Perfecto, muy bien. Y entonces, cuando uno va en la lluvia de ideas, uno lo que puede hacer es utilizar, voy a hacerlo aquí con otro color, voy a hacerlo aquí con un amarillo. Lo que uno puede hacer es, por ejemplo, aquí, supongamos que todo esto que acabo de decir es una lluvia de ideas, ¿de acuerdo? Entonces, lo que puedo hacer es, por ejemplo, pongo similitud y contraste. Y entonces aquí puedo poner así un símbolo que yo identifico, sabiendo que entonces hay un contraste en similitud y contraste, ¿verdad? Se oponen, son adversas. Una cosa, hacer una enumeración de cosas similares, otra cosa, ir oponiendo las cosas unas con las otras, ¿verdad? Entonces, yo cuando haga mi lluvia de ideas, puedo muy bien relacionar mis ideas con así bolitas o cuadros enmarcando mis ideas y después digo, ah, sí, estas son similares. Ah, no, estas de acá con esta, pues son contrarias, ¿ok? Y esta con esta va a ser una relación de causa-efecto. Y así cuando ya las tengo identificadas, voy redactando en párrafos, un párrafo que presente las similitudes, otro párrafo que presente los contrastes. Por ejemplo, esa es una estructura muy bonita en un trabajo. O un trabajo que solamente presente los contrastes también se puede hacer. Entonces, primero pongo todo lo que tiene que ver con el argumento 1 y todas sus similitudes, y después pongo todo lo que está en contra de ese argumento 1, llamémosle argumento 2, y todo lo que está a favor del argumento 2. Y después hago una síntesis. ¿Ok? Bien. Entonces, esto es muy interesante, ¿verdad? Porque regreso al principio de su planteamiento, hermana, que es muy interesante, y es el hecho de que las relaciones lógicas no son solamente relaciones causales, sino que también hay relaciones de similitud y de contraste. Bien, voy a dejar de compartir mi pantalla. Y si tienen alguna otra pregunta, por favor háganla, los escucho. Quizá algo que estamos viendo, Profesor. ¿verdad? Sí, les escucho. Sí, muchas gracias. Solamente recuerdo que nos había comentado también la diferencia entre describir y analizar. Sí. Por ejemplo, al momento de realizar algún texto, bueno, lo que yo entiendo es que describir simplemente es como la situación, ¿no? El análisis es como un punto de vista subjetivo o tiene que ser objetivo. Bueno, depende también del objetivo del texto. Exacto. Pero, o sea, me refiero a la recomendación para aplicar cada uno, o sea, o cada término, o al momento de escribirlo, como... Sí, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Entonces, primero, hay diferentes tipos de descripciones y esto de aquí en adelante en el curso vamos a estar profundizando sobre esta cuestión, ¿ok? Tu descripción puede ser objetiva o tu descripción puede ser subjetiva también. Cualquiera de las dos son válidas. Las ciencias naturales hacen descripciones objetivas de las cosas. Las ciencias humanísticas también pueden incluir descripciones subjetivas de las cosas, sobre todo la psicología y la fenomenología. Hay una corriente en filosofía que se llama la fenomenología. El padre Alfredo es Alfredo Vargas, que no sé si les está dando clases ahorita o les va a dar clases, es uno de sus fuertes, ¿no? La fenomenología. La fenomenología, hay una santa muy conocida que estuvo en fenomenología que se llama Edith Stein, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, carmelita que murió mártir en Auschwitz durante la Segunda Guerra Mundial. Discípula de Husserl, y cuando lea Santo Tomás de Aquino, encuentra respuestas que no había encontrado con Husserl, y era una inteligencia que buscaba siempre la verdad.
entonces se convierte al catolicismo, rompe con su mamá, con su familia. Una de sus hermanas se convierte también al catolicismo junto con ella y las dos mueren en Auschwitz. Entonces, independientemente de la historia que es muy, muy emotiva y muy bonita, la fenomenología, ¿qué es? La fenomenología trata de describir la esencia misma de las cosas, sabiendo que las cosas, cuando se me presentan a mí de manera objetiva, no se me presentan de la manera más rica, sino que de la manera más rica como una cosa se me presenta a mí es cuando estoy consciente de esa cosa y cuando esa cosa me afecta de tal o cual manera, positivamente o negativamente. Entonces, ella da un ejemplo en uno de sus libros que es muy bonito, que dice, para mí el piano no existe mientras no escuche a alguien tocar una melodía que me toque profundamente, que me emocione profundamente. Entonces, ella hace toda una descripción subjetiva de lo que despierta en ella escuchar una melodía en piano. Evidentemente que despierta en ella emociones que va a describir, pero también despierta en ella una manera diferente de pensar. Y dice, es que mi inteligencia también se despierta por los diferentes movimientos que puede haber en una composición musical. Porque generalmente tienes dos temas que se van combinando uno con otro hasta encontrar un nuevo tema, un tercer tema que es una síntesis. Entonces, hay todo un proceso racional también en la música. Y entonces eso es lo que ella explica y dice, eso es un análisis fenomenológico. Entonces, regresemos a la filosofía. Cuando estás delante de un problema, lo puedes describir de manera objetiva y de manera subjetiva, ¿ok? Entonces, por ejemplo, voy a dar primero un ejemplo porque ya di un ejemplo de descripción subjetiva fácil, ahora voy a dar un ejemplo de descripción objetiva fácil. Una descripción objetiva fácil es que cuando mezclo tal sustancia con tal otra, que las dos son transparentes independientemente y en su estado puro, cuando los mezclo, toman un color, se vuelven moradas, se vuelven azules al momento de yo mezclarlas. O son inodoras y de repente los mezclo y huele a huevo podrido, por ejemplo, cuando pasa eso con con uno de los ácidos, no me acuerdo cuál, ¿no? Ácido sulfídrico. Sí, exacto, exacto. Entonces, ahí describo objetivamente qué es lo que está pasando, ¿ok? Ahí, independientemente de que me guste o no el olor, sí, eso pasó y eso es lo que tengo que comunicar en las ciencias naturales. No tengo que comunicar mi emoción maravillosa cuando vi que de repente salió un verde entre dos líquidos. No, eso no lo tengo que comunicar. Lo que tengo que comunicar es que de hecho pasó, ¿ok? Entonces, igualmente en filosofía, tú cuando estás analizando un problema, puedes en un primer momento, y se recomienda mucho hacerlo, es desarrollar una descripción objetiva y subjetiva del problema que tú quieres tratar. O sea, ¿cuál es el problema? Lo presentas objetivamente y cómo se vive ese problema, lo presentes subjetivamente. La descripción subjetiva es una descripción vivencial. La objetiva es una descripción según el ser de las cosas, según la realidad. Entonces, una descripción real, ontológica, es objetiva. Una descripción vivencial, psicológica, subjetiva, también es válida en filosofía. Puede ser antropológica, puede ser nociológica, etcétera, ¿verdad? Entonces, para responder así a tu pregunta sobre la descripción, sí, entre más describes, más bien, entre más profundamente describes un problema, es decir, entre menos te saltas los detalles al momento de tú estar describiendo un problema, más soporte
más soporte le vas a dar a tus ideas y a tu reflexión posterior. ¿Ok? Entonces, esa parte es importante, exponer el problema. Y generalmente en la introducción soy muy descriptivo porque expongo el interés del problema. ¿Ok? Entonces, generalmente un escrito va a describir el problema en la introducción. Vamos a tomar un problema filosófico. El problema, por ejemplo, un problema de filosofía política. ¿Hasta qué punto el discurso político tiene que comunicar la verdad y hasta qué punto solamente tiene que persuadir? Nos damos cuenta hoy en día que muchos políticos buscan más bien persuadir a las masas para ganar votos en lugar de decir la verdad, que a veces es difícil de escuchar. En política, ¿qué es lo que se debe de hacer? Mantener cohesionadas a las personas, aunque no estén cohesionadas en la verdad, pero que estén persuadidas y por lo tanto se cree una cierta unidad, o al contrario, se tiene que seguir buscando la verdad, aunque sea difícil comunicarla. ¿Okay? Entonces, ahorita lo que hice fue que describí como un contraste el tema. El tema es la comunicación política. ¿Okay? Primero, tiene que ser persuasiva. Segundo, tiene que ser verdadera. Persuasiva contra verdadera. ¿Ok? Y puedo describir bastante detalladamente con algunos ejemplos actuales. Por ejemplo, a favor de la persuasión nos encontramos con Trump, que trata de aglomerar a las masas disminuyendo la gravedad del problema de la pandemia del coronavirus. Por el contrario, tenemos a Merkel, que en Alemania está tomando medidas drásticas por este rebote que está habiendo en los contagios y está comunicando la verdad del problema y lo grave que puede ser, ¿ok? O lo grave que está siendo. Entonces, ya utilicé dos ejemplos para describir las dos posturas, ¿ok? Y después, ya a partir de mi desarrollo, voy a utilizar argumentos a favor y en contra que van a apoyar tal o cual postura, ¿ok? Entonces, los argumentos ya son de causa-efecto, ¿ok? Y puedo decir, depende mucho de uno de los factores. Por ejemplo, uno de los argumentos es histórico. Históricamente, ¿cómo se ha relacionado el poder o la autoridad gubernamental con las masas? Históricamente, la relación ha sido una relación más bien por ejemplo, puede ser, hasta se podría decir, ha sido una relación más bien organizativa, ¿no? En donde se ha buscado organizar a las personas. Otra, y por lo tanto, si históricamente la postura, la relación entre el gobierno y su pueblo ha sido enfocada solamente en la organización conforme a un plan, lo que se quiere es persuadir conforme a ese plan y no necesariamente comunicar que ese plan va a resolver un problema real en primer lugar. Por lo tanto, si históricamente ha sido así, se entiende por qué la persuasión es más importante que la verdad. Al contrario, si históricamente la comunicación entre esos dos agentes políticos ha sido de comunicar la verdad en un diálogo recíproco, lo primero que va a importar va a ser comunicar la verdad para poder entrar en un consenso conforme a la realidad y después elaborar un plan. ¿Ok? Y ese sería mi segundo argumento. Entonces, ahí tengo un argumento histórico que apoya una idea a favor de la persuasión y un argumento histórico que apoya una idea a favor del decir la verdad. ¿Ok? Y después puedo hacer una síntesis diciendo que las dos son importantes o algo así, ¿no? Pero sí trato de poner un orden, ¿ok? Entonces,
Un texto filosófico tiene esto de difícil, es que en general les van a pedir y van a ser evaluados conforme a la argumentación que ustedes hagan del problema. Pero, ¿cuál es la dificultad? Es que entre mejor describen el problema, más se entiende la argumentación y más sólida es. Por lo tanto, necesitan aprender a describir el problema también. Entonces, necesitas hacer las dos cosas, pero sabiendo que lo más importante es que sepas argumentar bien, ¿ok? Y esa argumentación va a ser más cualitativa entre mejor expresas la descripción de tu problema. ¿Ok? Entonces, sí, necesitamos hacer las dos cosas y por eso necesitamos ver lo que es un texto descriptivo y lo que es un texto argumentativo. Y si no mal recuerdo, en los textos descriptivos, en el futuro, ustedes tienen una tarea en la cual van a tener que hacer una autobiografía y ahí sí se pide que sea expositivo, es decir, descriptivo. Nací en tal lugar, a tal año, no sé qué, y describes tanto con datos objetivos, fechas, el nombre de tus papás, el país, tu nacionalidad, tu estado civil, todos esos son datos objetivos. Como que también puedes poner ciertos datos subjetivos. Me llevé muy mal con mis profesores, siempre me sentía bulleado por ellos, o al contrario, y así, y eso ya es esas ya son posiciones subjetivas con respecto a lo que tú viviste, ¿ok? Y entonces cuando hagan su biografía, pueden ya sea poner primero una descripción objetiva de su vida y después una descripción subjetiva de su vida, o pueden también hacer un orden cronológico y en el orden cronológico ponen, cuando tenía 10 años, esto me pasó objetivamente y subjetivamente lo viví así. ¿Okay? También lo pueden hacer así. Puede ser de las dos maneras. O sea que son bastante libres en la manera de presentar las ideas, pero al mismo tiempo necesitan concentrarse en el tema. O sea, tienen un marco y dentro de ese marco que está dado son bastante libres, pero salirse de ese marco, excepto algunas excepciones muy contadas, se percibe como una falta de seriedad. ¿Ok? Ok, entonces, necesito profundizar un poquito más para tu pregunta. Todavía tenemos 5 minutos para tu pregunta sobre la argumentación. Ok, tienes diferentes tipos de argumentos. Tienes argumentos históricos, como el que acabamos de ver. También tienes argumentos que tienen que ver con la autoridad de alguien. Entonces, por ejemplo, si yo utilizo un argumento de autoridad con respecto a algún problema actual, por ejemplo, con respecto al respeto a la vida a los ancianos y la eutanasia, ¿ok? Puedo perfectamente citar a los papas y decir, los papas siempre estuvieron defendiendo la vida desde su concepción hasta su muerte natural. Provocar la muerte de un anciano es, por lo tanto, inmoral según el magisterio de la Iglesia Católica. Y ahí estoy utilizando un argumento de autoridad, ¿ok? Y ese tipo de argumentos también los puedes utilizar en filosofía, pero son mucho más válidos en teología que en filosofía. ¿Okay? En filosofía te ayudan a ilustrar, en teología te ayudan a encontrar razones de conveniencia. ¿Okay? Ok, luego, en filosofía lo que es último es la demostración racional. ¿Ok? Entonces, para el caso, por ejemplo, del respeto de la vida al final de la vida de una persona, necesitas encontrar también argumentos racionales, tercer tipo de argumentos, ¿ok? Vimos argumentos históricos, vimos argumentos de autoridad y argumentos racionales. Entonces,
Si yo no me di la vida, yo tampoco no me la puedo quitar racionalmente, ¿de acuerdo? No soy propietario de mi propia vida. ¿Por qué? Porque yo no me la di, ¿ok? Yo no me di la existencia, la recibí. Por lo tanto, recibo todo lo que tenga que ver con el nivel de mi existencia y lo acojo. Y aunque sean momentos difíciles en los últimos años de mi vida, acojo esos momentos tratando de hacerlos los más vivibles posibles, ¿verdad? Si estoy sufriendo mucho, puedo utilizar analgésicos, pero no tengo derecho de quitarme la vida. Sería contrario al derecho natural de que yo no poseo mi propia vida. ¿Okay? Entonces, ahí utilizaría yo un argumento racional. ¿Okay? Y vamos a ver otro tipo de argumentos, pero esos son los más importantes, ¿verdad? Es decir, me baso en la historia, ¿qué fue lo que pasó? Me baso en lo que pensadores muy importantes han dicho sobre el problema, argumentos de autoridad. Me baso en lo que la razón me dice lógicamente y conforme a la comunicación de las ideas también y de las causas y los efectos. ¿Okay? Y en la última manera de estar relacionando los diferentes argumentos según la razón, claro que hay argumentos morales, hay argumentos éticos, hay argumentos ontológicos conforme a la realidad, hay argumentos nociológicos también con respecto al conocimiento de mí mismo, por ejemplo. Otro argumento, por ejemplo, que podría ser político en cuanto a quitarme o no la vida, ese es un argumento político. Sí, yo no poseo mi vida y mi vida es válida también para toda la comunidad. O sea, el hecho de que yo exista no solamente es un valor para mí, es un valor para la comunidad. ¿Sí? Y entonces ahí utilizaría un argumento racional político en el buen sentido de la palabra, es decir, en el sentido comunitario. Lo bonito de esto es que un texto argumentativo busca remontarse hasta los principios y las causas más radicales de un problema. Cuando te quedas en la descripción, te quedas un poco en la superficie del problema. Cuando empiezas a argumentar, estás profundizando el problema. Muchas gracias por tu pregunta. Con esto terminamos la clase de hoy y nos vemos entonces mañana. Si tienen más preguntas, por favor, lo vemos mañana. Vamos a terminar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bonito día a todos. Qué bonito día. Gracias, Padre. Igualmente. Gracias, Padre. Igualmente, Hasta gracias. luego. Hasta luego.